Muy buenas noches a todos los amigos que ya están por ahí conectándose a su programa Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y ya estamos en el panel Directo a la Justicia con los licenciados José Torre Nolasco. Hola. ¿Cómo está, Laisa? Buenas tardes a todas esas personas que se conectan con nosotros y al licenciado Francisco Sánchez, quien es quien nos asiste aquí en todos estos programas. Cuando usted tiene un tema que quiere discutir, usted se comunica con el licenciado Francisco Sánchez y él hace cómo es que tiene que ser el Lo programa, incluye en cómo es la que tiene. agenda. Seguro que Saludos, sí. licenciado Francisco Sánchez Rodríguez. Buenas noches a Hitza, a ti, al licenciado José Torres Nolasco. Un placer estar contigo hoy, 12 de mayo de ahora 2025. Aprovecho para excusar a la compañera Francesca Pacheco, que por una situación familiar no puede estar con nosotros hoy. Pero nada, estamos aquí, José y yo, listos para la batalla, listos para discutir los temas importantes, ¿verdad? Bueno, hay varios temas. Lo del federal que prohíbe a Trump deportar a venezolanos bajo la ley de enemigos extranjeros. Vamos a comenzar con eso, pero durante el día, pues, durante el trayecto del programa también se va a hablar de que Estados Unidos designó como terrorista a dos pandillas de Haití. Trump pide al Supremo acceder a datos del Seguro Social y así las cosas. Hay mucho tema. La libertad de prensa que también protege los estilos desestiman demanda contra Rubén Sánchez y obviamente Sí, hay que hablar de la no confirmación de la secretaria de Justicia, que todavía están en esas buscando, identificando a alguien que, Tengo primicia, ahí tengo primicia. ajá, El teléfono de Sánchez no para eso, ¿no? ay no, padre, Soltere. Va- vamos allá, Por eso. cuéntame, vamos a empezar con lo de las deportaciones. mira, no, vamos a empezar, esto es relajo de José, pero mira, vamos a empezar con la cuestión de Trump, ¿verdad? Y el juez federal que yo no entiendo, o sea, digo, yo puedo entenderlo, es un juez federal de un distrito allá en California, de nombre Fernando Ramírez, que primero se resuelve la cuestión de jurisdicción que había, ¿te acuerdas que era si estaba en DC la jurisdicción, si estaba en Maryland, si estaba en California, si estaba en Texas? Finalmente, la jurisdicción la asume una corte de distrito en Texas, que era como primer issue. Y entonces la controversia que estaba trabada es si el presidente Trump podía utilizar la ley de enemigos extranjeros, en este caso para deportar venezolanos a El Salvador, al CICOT, a la cárcel que está trasladando a todo el mundo, ¿verdad? Sabemos que es una ley de 1798, siglo XVIII finales y principios del XIX, que permite evidentemente la deportación de extranjeros en tiempos de guerra o invasión. La cuestión es, y la controversia estaba trabada es, estamos ante una guerra, estamos ante una invasión. Evidentemente en este momento no hay una invasión, no hay una guerra, pero lo que nosotros habíamos planteado y el Tribunal Supremo lo había cogido y distintas cortes y era la política pública desde que el presidente era George W. Bush, con los ataques del 9/11 allá en el 2001, ¿verdad? Ese espectro de que es una guerra, contra quién se libra, quién es el enemigo, esa, esa cosa había cambiado, ese prisma había cambiado. Es lo que nosotros planteábamos aquí y que por eso yo entendía, ¿verdad? Y todavía entiendo, porque es verdad que Trump puede utilizar esa ley, porque debo decir, y antes de pasar la batuta al querido amigo José Torres Nolasco, que yo debo decir que esa es la opinión de un juez en un distrito allá en Texas, perdido allá en Texas, donde hay muchos jueces federales de distrito, ¿verdad? Es un juez de primera instancia. El caso, ¿verdad? Subirá al tribunal de apelaciones y subirá al Tribunal Supremo si no es que lo certifican para que el caso llegue al Tribunal Supremo, ¿verdad? Y si puede entonces un presidente, bajo orden ejecutiva presidencial, declarar a un enemigo público que esté llevando a cabo una guerra irregular con los Estados Unidos, que en este caso es una pandilla llamada el Tren del Agua. Y si yo puedo, bajo esa declaración, deportar a esas personas a, a otro lugar, en este caso
el convenio que existe con el país de El Salvador, específicamente en la cárcel de máxima seguridad del CICOT. Si puede o no hacer eso el presidente. Eso es lo que está en controversia aquí. Recordemos, ¿verdad?, que desde el mes de marzo, José, ya se han deportado eh, más o menos venezolanos nada más unas 200 personas al SECO. Obviamente, esto irá al Departamento de Justicia, perdón, al Departamento, esto irá en apelación al circuito de apelaciones federal que corresponde a Texas y veremos si subsiste esa decisión que dice el juez Rodríguez, ¿verdad? Del tribunal, de la Corte de Distrito, que dice que el registro histórico lo que muestra es que la invocación de la ley de enemigos extranjeros por parte del presidente es contraria a la ley y a lo que puede hacer, ¿verdad?, en términos migratorios con gente que están declaradas enemigos de los Estados Unidos. ¿Ok? Esa es la situación, José. Te dejo con ese análisis a ti en términos de si tú entiendes que eso, el circuito y el Supremo eventualmente, porque no hay duda de que la controversia va a llegar a la Corte Suprema y si esa decisión va a permanecer o va a ser revocada, ya sea por el circuito o por el Tribunal Supremo, te escucho. En síntesis, él no reconoce que estemos en guerra en contra del Tren de Aragua. No lo reconoce como una milicia, que no hay un frente de guerra, Así es. y ante esa situación él entiende entonces que la ley no es aplicable. Yo creo que es un buen caso yo creo que lo que va a ocurrir aquí es que se va a delimitar los alcances de la ley, que no va a ser quizás tan amplia. Y lo que van a hacer es que le van a decir eventualmente a Donald Trump, mira, trabájate dentro de este marco, esta ley no es ilegal, pero vamos a justificar un poquito las acciones y continúa haciéndolo. Yo creo que eso es lo que va a suceder aquí al final del día. Pero Dice que van ciertamente, a establecer una especie de test, una especie de fórmula, una especie de factores donde de un un escrutinio, escrutinio donde el presidente, hasta donde el presidente pueda actuar, es lo que tú me estás planteando. yo entiendo que eso al final del día es lo que va a ocurrir después que el Tribunal Supremo termine con esto. Eh, para darle ciertos límites a que el Ejecutivo trabaje dentro de ellos, yo creo que está bastante amplia la ley, pero esa es la ley vigente. La realidad es que, en síntesis, lo que el juez resolvió fue básicamente que él no reconoce que, que el Tren de Aragua no estemos en guerra con el Tren de Aragua y que entonces todas esas deportaciones son ilegales, hay que detenerlas y que hay que ser quizás más cauteloso porque tampoco establece, él dice, ellos no son, no estamos en guerra con ellos, no puedes deportar. Yo creo que también fue bastante laxo Por en eso, esas expresiones. eso es lo que digo yo, porque fíjate, José, si volvemos a 911, vamos allá, al presidente Bush, los ataques a las Torres Gemelas, el ataque o la tentativa de ataque o ataque, porque vamos, algo ocurrió en el Pentágono. Hubo un ataque al Bueno, Pentágono. hubo un Eh, ataque al Pentágono porque un avión llegó a estrellarse con una de las esquinas del exacto, Pentágono. No me acuerdo si fue la exactamente, este o la oeste, hubo algo de eso. exactamente. Entonces, en ese momento, fíjate que el presidente no declara la guerra a un país en específico, sino que tú te acordarás que el presidente declara la guerra al terrorismo. Y dice, no vamos ahora a batallar con un enemigo común, perdón, común en el sentido de que lo común era declarar una guerra, qué sé yo, se la declaró a Irak, se la declaró a Irán, se la declaró a quien tenga que declarársela. Vamos, quien tenga que declarársela. La Segunda Guerra Lo que pasa Mundial. es que era un enemigo que era un enemigo difícil de identificar, no era un país como normalmente se decida las Es guerras o exactamente. como grupos particulares, era un enemigo difícil de identificar. Sin embargo, estamos Y, y hablando de una guerra. Se movilizaron uh-huh. tropas, se movilizaron tropas a Oriente, ¿verdad? Entonces, obviamente, es un enemigo distinto, pero como estamos, los tiempos que estamos ahora, no hay duda. Oye,
es importante esto. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Porque fíjate, declaran la semana pasada a dos organizaciones terroristas en Haití, dos pandillas en Haití. Una se llama Bip and Sam y la otra el Gran Grif, que son dos organizaciones mafiosas. Tú sabes que Haití es el país más pobre de Latinoamérica. Está Un país controlado básicamente por esa mafia ahora mismo. que está controlado por las gangas, por la mafia, por las pandillas, que me parece a mí, ¿verdad? Porque creo que hay un país africano, yo no sé si es Liberia o no me acuerdo cuál de ellos, pero hay un país africano allí que llevó tropas y están tratando de controlar la cosa y hay tropas de la ONU, ¿verdad? De la Organización de las Naciones Unidas allí, tratando de poner en orden, pero nada ha pasado. Estados Unidos no acaba de entrar, que debería entrar, ¿verdad? Yo creo que parte de esa preparación del terreno para entrar en Haití, que, se, vamos, Estados Unidos lo podía haber hecho con la misma ONU, pero yo creo que Estados Unidos probablemente era más fácil justificarlo ahora, la semana pasada, declarar a Bin Ansan y a Grand Grif como terroristas, como organizaciones terroristas de Haití, y que eso, ¿verdad? Esa declaración que Estados Unidos ahí le está diciendo, mire, esa gente están poniendo en riesgo la seguridad nacional y los intereses míos de los Estados Unidos, no solamente en el mismo Haití, porque, vamos, ahí no hay gobierno, ya eso está derrocado, eso está funcionando como se puede, José. Ahí la violencia, las bandas criminales, los asesinatos, las violaciones, los saqueos, los secuestros, eso es lo que hay allí, igual a ergo es inestabilidad política. Ahí, vamos, eh, 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 allí no hay nada, lo que hay es impunidad, lo que hay es un salpa afuera, lo que hay allí es una locura, ¿verdad? Y entonces, vamos, quizás Estados Unidos podría entrar más, iba a entrar a poner Yo, orden allí yo creo bajo que eso. Te escucho. estoy de Bajo que te acuerdo escucho. contigo. Yo creo que que en efecto haberlos declarado terroristas es allanar el camino para la entrada de Estados Unidos y aludir que también desestabilizando la región políticamente. Tienes a la República Dominicana ahí cruzando fronteras, tienes a Puerto Rico al otro lado, la incertidumbre de que pueda ocurrir en Panamá, que está bastante controlado, pero Estados Unidos tiene que demostrar su presencia en las Américas cercanas y evidentemente establecer que ellos no van a permitir una- un desbalance en la zona, ¿verdad? Pues, porque es político, simple, es más, político es mucho decir, porque no hay nada político allá y ahora mismo, está manga por hombro, Sí, una realmente como estaba anarquía. diciendo. Son una anarquía allí, una anarquía, punto. Yo no sé cómo. Hay un Antes, gobierno, pero no hay, yo no sé, eso es una locura lo que hay, ¿verdad? Y es un Estados Unidos, gobierno que no puede actuar, básicamente. O sea, que me ¿de, está de qué sirve yendo, la presencia de que haya un gobierno si que no, que ahora, hay un gobierno pero no puede actuar básicamente? así es. Así es. De hecho, el mismo gobierno, yo no sé, ¿verdad? Pero también la semana pasada, el viernes, el gobierno de Haití declaró un estado de emergencia, ¿verdad? Extendiendo 3 meses más el estado de emergencia y extendiendo 3 meses más el estado de emergencia y sigue extendiendo el estado de emergencia, pero es que no hay gobierno, ese es el problema, y no hay gobierno. O sea, porque lo que sigue es avanzando las bandas armadas, que obviamente esas bandas por el momento tendrán un enemigo común que es el gobierno, pero en el momento en que derroquen al gobierno, entonces, entonces dispararán contra, ¿verdad? En contra de ellas Ellos mismas, mismos, se ujú. A matarán ver quién contra tiene el ellos mismos. control, seguro. Exactamente, bueno, no veo otra salida, ¿verdad? Así que yo me parece que si Estados Unidos no entra ahí, no hay manera de arreglar eso. Punto. No hay manera de arreglar eso. Haití está perdido. Punto. Haití está perdido. Y es lamentable, es lamentable. Por eso es que los dominicanos tienen una guerra allí como la tenemos nosotros, deportando chicanos, deportando centroamericanos, deportando suramericanos. Es la que tienen ellos deportando haitianos.
sigue, porque obviamente los pobres haitianos en su país no pueden vivir, punto. La situación es inhumana. Y yo creo que Estados Unidos, como una cuestión de misión humanitaria, debería entrar ahí, debería, o sea, Que en este momento a nivel internacional le conviene quizás actuar así humanitariamente y ganar adeptos, porque este estado democrático al comienzo del cuatrenio a nivel internacional, aunque tiene todo más o menos controlado, ¿verdad? Ujú. Porque podrás decir que Trump entró actuando de una manera capaz, errática y demás, pero ya vimos que llegaron a un medio acuerdo con China, económico y demás, o sea que la cosa se está estabilizando. Así lo veo. Entonces, tenemos ahora, por otro lado, Trump llega a la Corte Suprema, le está pidiendo a digo, entre otras, pues, yo creo que Trump es el El presidente, yo creo que presidente con más apariciones en la Corte con más Suprema. apariciones en la Corte Suprema que yo tenga memoria, definitivamente. O sea, no, no hay duda. Y entonces ahora lo que está pidiendo es que este departamento, ¿verdad? El controvertido departamento de eficiencia gubernamental, que by the way, José, crearon uno en Puerto Rico, están creando uno en Puerto Rico, un DOS, ¿ok? Un DOS a crear aquí, así que pónganse las pilas, los vagos en el gobierno, porque viene Ferrauloli, a supervisar estos vagos y a sacarlos. Eh, Porque van a crear en Puerto Rico No hay dirigido estructura alguna de cómo va a funcionar y demás. Empezamos con el puesto más importante, el sí, puesto sí, sí, designado particularmente para ella. para Y ella, entonces, para Ferrauloli, porque como la guindaron, el Senado la guindó con mucha razón. Nosotros ya discutimos eso aquí la semana atrasada seguro, y no había otra salida. El Senado no tenía otra alternativa. El Senado no tenía, ¿verdad? Otra alternativa que no fuera colgar a esta señora. O sea, no, no había otra, ¿verdad? Entonces, vamos, ¿qué pasa? Pero qué, ¿cómo salirnos de ahí? Eso lo discutimos. ¿Qué quiere Trump? Que le permitan, ¿verdad? Que 10 empleados del Dodge puedan accesar al sistema el sistema computadorizado, obviamente, a la data de la Agencia de Seguro Social, ¿verdad? El sistema de seguridad social de los Estados Unidos. Y obviamente nosotros sabemos que, bueno, se supone, no es que diga el recurso al Tribunal Supremo que, que el sistema de seguridad social contiene datos personales de millones de estadounidenses. Se supone que sea de todos los estadounidenses, porque todos los estadounidenses tienen que tener un seguro social, ¿verdad? Entonces, una jueza de distrito bloquea eso porque dice, ustedes no son una agencia constitucional, no son una agencia creada ahora, y yo creo que les están dando demasiado poder, ¿verdad? Más o menos es lo que dijo la jueza en el tribunal de instancia, en el tribunal de distrito que vio la controversia originalmente, ¿verdad? Entonces, el solicitor general, ¿cuál es? ajá, Disculpa, Sánchez, que te interrumpa, porque tengo un vacío en ese tema. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué quieren tener esa información que se alega que incluye desde cuentas bancarias hasta, bueno, muchas cosas, ciertamente? tú sabes Residencia, cuentas bancarias. ¿Cuál es el propósito? Tú sabes que el seguro social se ha planteado, yo creo que desde que tú y yo estábamos en bachillerato, yo creo que desde que tú y yo estábamos en bachillerato, es más, yo con seguridad, tú con más certeza, pero cuando yo estaba en bachillerato, yo creo el presidente era Clinton, yo no sé si, sí, en el segundo mandato yo entré y después entró George Bush hijo, no, no, mentira, George Bush padre. No recuerdo. Bueno, Clinton estaba por ahí. Clinton era el que estaba por ahí. La cuestión es, hermano, que siempre se ha dicho que el sistema de seguridad social va a colapsar. ¿Y por qué? Pasó pasó con el sistema de retiro del gobierno de Puerto Rico, que, pues mira, ¿qué te puedo decir yo? En la década de los 40, en la década de los 50, la gente
duraba 60, 70 años, pues tú te ibas a los 60 y tantos y el gobierno te subvencionaba una pensión, tu vida, hasta tu muerte. Pero ¿qué ocurrió? Que obviamente con los avances científicos, la gente hoy dura 80, 90 años. Aunque bueno, avance científico no, yo te digo una cosa, mi bisabuelo duró 109 años, para darte un ejemplo, y nació ¿verdad? En el siglo XIX y murió a finales del XX, pero pues eso era la excepción, la gente moría relativamente joven, y a base de eso se hicieron las proyecciones, y a base de eso se daban unas pensiones, y eso pasa con el Seguro Social, esas son las proyecciones que va a colapsar este, que el Dodge tiene que meterse ahí. ¿A qué? Pues no sé, a decirle al presidente qué vamos a hacer. Vamos a dejarlo colapsar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que el gobierno de Puerto Rico, por ejemplo, que ahora a los empleados que van a trabajar en el gobierno lo que darán un 401k y mete tus chavos ahí y con eso te va, que lo puedes hacer tú, pero el gobierno te va a obligar para que aportes a un retiro del cual ellos no aportan nada, porque, por ejemplo, en mis tiempos, que eso obviamente se dejó sin efecto con Alejandro García Padilla, tú ponías la mitad y el gobierno te ponía la otra mitad, lo que hacía era pareártelo y te daban la pensión y te ibas a los 30 años de servicio. Ya eso, pues tú sabes que eso ya no ocurre. Y yo creo que por ahí es que viene esa cosa de meterle a esa gente ahí, ¿verdad? Porque evidentemente ese sistema va a colapsar. Ese sistema va a colapsar. ¿Tiene Elon Musk y su gente la fórmula para evitar eso? Yo no creo, yo no creo, ¿verdad? Pero eso es lo que se quiere, que entren ahí. ¿Qué van a hacer? Pues bueno, pues porque el presidente dice que yo puedo entrar ahí, que yo tengo que verificar qué es lo que pasa ahí, que yo tengo que ver, que trabajar con la eficiencia o no del personal que hay ahí. Oye, tú sabes que pues hemos discutido, pero eso no es que pase todos los días, que hay gente con 300 años, y que 300 años, qué sé yo, con 90 años y murieron hace 10 y están cogiendo seguro social. Tú has escuchado casos de eso, y no sé, pero me parece que esos son, ¿verdad? Excepciones, no la norma. Este, la gente, mi experiencia es que con bastante rapidez notifican la muerte de las personas que están cogiendo estas pensiones y el Seguro Social paraliza de inmediato. Puedes utilizar el último que te envían, eh, aunque ya haya muerto. Pero bueno, es por eso que se justifica supuestamente la entrada, José. Eh, y aparte de escuchar tu opinión sobre eso, me gustaría, si tuviste la oportunidad de leer la sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en el caso de periodista Rubén Sánchez Rodríguez, que no solamente cubre la primera enmienda, contenido, palabras, prensa o escrito, sino también Estilos, los estilos, ¿verdad? estilos. Interesante eso. Y obviamente todos sabemos del estilo de Rubén, ¿verdad? Cuando era Yo creo, fiscal, me entrevistó unas cuantas veces y uno sabe a lo que se arriesga, ¿verdad? Digo, conmigo siempre fue chulo el tipo, pero pues uno lo sabe. Así que te escucho sobre esa demanda, José. Este, digo, eh, yo entiendo que ese iba a ser el fin de la demanda, pero estirar, yo creo que se estira mucho el chicle a eso de estilo. Podía haber dicho que el acto dentro del marco de lo que es la libertad de expresión, la libertad de prensa. ¿Y qué hizo? ¿Alzó la voz? Wow. Eh, yo creo que podías haberte quedado ahí. Eso de los estilos, yo creo que fue estirar mucho el chicle. Mi percepción, pero sabía que esa demanda estaba a muerta. Este, yo concuerdo contigo, si te fijas, este, eso fue, o sea, y nosotros lo discutimos de entrada y nos pareció hasta un chiste la demanda cuando se radicó y recuerdo que discutimos y habíamos dicho que esta es otra más que nos apuntamos porque sabíamos que este iba a ser el desenlace, que esto ujú. no iba a aguantar una 10.25, una moción de desestimación,
contra las alegaciones, porque ¿qué está diciendo? Este individuo, que es un tal Cobo Estrella, que era el candidato a alcalde por el PNP en Carolina, ¿verdad? Surge unas alegaciones de su expareja o exesposa o esposa, una persona, ¿verdad?, con la que tuvo una relación bajo, bajo las que contempla la ley 54, y las alegaciones eran de que ella había sido obligada a sostener relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, eso lleva a cabo una intervención con el señor, le confiscan sus armas de fuego, o sea que eso es inmediato, se emite una orden de protección, este, y entonces él llega al programa de Rubén Sánchez, te acordarás, iba a hablar sobre sus propuestas de cómo iba a dirigir el municipio de Carolina, y entonces Rubén Sánchez lo confronta con esto, obviamente. Tú confrontas tu periodista con eso en tus manos, pues evidentemente eso te va a disparar el rating. Mira, pan, el tipo iba allí con este fronte a discutir esto, y de repente el periodista lo interpela y le mete con esto. Y entonces eh, este individuo, como Estrella, le reclama a Rubén Sánchez, no quiere que entre en eso, le sale con una grosería, lo que Rubén Sánchez entendió que era una grosería. Rubén explota, le dice váyase de mi programa, una forma, y le dice váyase ahora, te vas de aquí, y respetuoso, le dijo hasta charlatán, me parece, si yo mal no me recuerdo. Yo no soy el que tiene una orden de protección aquí, eres tú, el de las armas de fuego eres tú. Entonces sale de la cabina la persona que tiene ahí Rubén Sánchez y WKQ, que se llama Golo Cruz, lo agarra por el brazo, lo sacan de ahí. Entonces, obviamente el tipo radicó la demanda, yo creo que al otro día, José, ¿no? Hasta ahí. Ah, Radicó la yo, demanda, yo creo que el tipo salió de, 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 de allí, de la estación WKQ, porque ya por la tarde el tipo estaba en los programas de chisme con el borrador de la demanda. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. El yo tipo me estaba, acuerdo de eso. el tipo estaba en los programas de chisme con el borrador de la demanda. Y yo decía, wow, pero qué rápido, qué efectivo ese abogado. Tú sabes, ya tenía la demanda redactada por violación al artículo 1802. Esto es para la gente, pues, daños y perjuicios, por supuestamente alterar la paz, por supuestamente agredir. eh, eh, Bueno, que la agresión consistía en cualquier contacto no deseado es agresión. Consistía en que Golo Cruz lo sacó, lo agarró por el brazo y lo sacó de allí, lo escoltó hasta la parte afuera del estudio de WKQ, ¿verdad? Y bueno, el juez dice, mira, yo no voy a intervenir con el tono de voz. Esos son inflexiones, estilos, cosas que a mí no me importan, características que distinguen al entrevistador. Y él sabía para dónde iba. Básicamente le dice, ¿ves? Este, y eso, lo que preguntó, con lo que interpeló y con lo que dijo, está protegido por la primera enmienda. Yo no tengo duda de que eso es así. Eso está protegido por la primera enmienda. Los estilos, bueno, el tribunal dice es que allí no había ningún fighting word, y es verdad. Tú sabes que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha definido las palabras de riña, ¿verdad?, como aquellas que provocarían en cualquier ser humano prudente y razonable una reacción violenta, ¿verdad? Que le digan a usted una mala palabra, que le digan cabro grande, que le diga mariposa despectivamente. José, te escucho sobre eso. Lo que pasa es que estamos hablando que Rubén es el dueño básicamente del programa. No te Claro, gusta lo que yo te voy a preguntar, pues para y vete. Te lo vete. puedo decir como él lo dijo, o te lo puedo decir sutilmente. Este es mi programa. A ti no te Sí, gusta lo que yo te voy a preguntar. Es momento que pares y te vayas, porque tú no vas a decidir qué pregunta yo te hago o pregunta yo no te hago. Y ahí, ¿verdad? Yo sé que esas cosas se negocian muchas veces, pero ¿qué standing podía, o sea, qué se negocia? ¿De qué estoy hablando que se negocia? ¿Qué se negocia muchas veces son cuáles son las preguntas que van a ser dirigidas y demás? Hay políticos que tienen ese poder.
Hay políticos que tienen que decirle, mira, vas a preguntarme esto, si me preguntas sobre otra cosa, pues simplemente no me entrevistas. Pero un aspirante a alcalde de Carolina por el partido PNP tenía cero standing. Es como uno popular en Guaynabo, como uno popular en Bayamón. Tiene cero standing para decidirle qué le van a preguntar, lo que no le van a preguntar. Ante esa situación, evidentemente, yo no sé por qué, o sea, esto no había, ¿verdad? No le iban a dar largas al asunto. Esto, es más, ni mucha noticia hizo que se desestimara esta demanda. La misma prensa sabía que esto no tenía ni ton ni son. Y, y la realidad es una. Juez no lo invitó a pelear ni nada por el estilo. Yo te vas de mi programa. Entiendo que tú me estás faltando el respeto a mí y te vas de mi programa. Ah, que le gritó, que no le gritó. Bueno, Rubén casi siempre está gritando, yo creo. O por lo menos Y es el estilo en que él entrevista. Es la forma de él entrevistar, de hacer claro, presión. Y nosotros lo hacemos en nuestra profesión. Cuando estamos contrainterrogando, muchas veces una pregunta encima de la otra, alzamos el tono de voz, nos acercamos, lo hacemos frente a la persona. Son cosas que mira, yo me acuerdo, y Adalgisa está ahí de testigo, a ver si entra, pero cuando yo estaba en justicia y Adalgisa era la directora de comunicaciones, se coordinaban las entrevistas de los fiscales y las coordinaba Adalgisa con el periodista que fuera. En múltiples ocasiones me entrevistó Rubén Sánchez. Lo primero que me decía Adalgisa, es difícil de controlar, mira bien, tus respuestas tienen que ir dirigidas a contestar las preguntas, no te molestes, no te... y obviamente es parte del estilo, tú sabes, de él. Yo recuerdo en una de las entrevistas, la primera vez que él me entrevistó, me pregunta, fiscal, y diga su nombre, Francisco Sánchez Rodríguez, que usted es Sánchez Rodríguez, no, pues usted es un buen tipo, usted, pues resulta ser que tenemos exactamente los mismos apellidos, pero, pero, pero yo me acuerdo lo cuidadosa que era la Hitza y todos los que trabajaban en comunicaciones en el Departamento de Justicia, cuando, digamos, nos entrevistaba ya sea Rubén Sánchez, el imbécil gago este de jugar con la pelota monga, toda esta gente, ¿verdad? Y teníamos que ir a los programas, pues siempre había una línea y el departamento espera que no se, ¿verdad? De ahí no se pase. Pero Adaísa te contará de eso, ¿tú te acuerdas, Adaísa? Bueno, de eso, yo recuerdo que, ¿cómo es que dicen el refrán ese de que de limones uno hace limonada? Porque Sí. en el Departamento de Justicia prácticamente estaba vedado que los fiscales fueran a la prensa. Entonces yo logré convencerlo de que si ustedes lograban, ¿verdad? Meter preso a alguien que había cometido crímenes de ciento y pico de años, porque eso se quedaba ahí, ustedes no podían salir públicamente a decir, mira, este es el trabajo que hace el fiscal El y departamento, claro. promover. Después también hasta les molestaba, porque entonces los periodistas ya iban directo a entrevistar a los fiscales y no querían ir a donde el secretario, querían hablar directo con ustedes. Y también tuve problemas por eso, porque entonces decían, no, vamos a parar este movimiento. Y ya eso era imparable. Porque Sí. inclusive ustedes terminaban el juicio y yo estaba haciendo tree line ya con el medio de radio, televisión. Aquí está el fiscal que ganó el caso, ¡pum! Y los rápido salían hablando lo que pasó en la sala. Y eso era terrible. Ahora ya lo hacen normal, pero eso antes no lo ¿No? era. Y era lo que tú decías, porque ¿cómo tú vas a esperar por el secretario cuando ya están las cámaras esperando el veredicto del Claro. jurado o el fallo pero del juez? imagínate, Este, pero, o sea, pero ajá. hazte esta película. Imagínate que tuviese que haber esperado el cuatrenio pasado porque el secretario de Justicia explicara qué había ¡Ah! sucedido en un caso No, no, criminal. no, olvídate de eso. Olvídate de eso. Entonces yo decía, porque ahora la gente está más pendiente a los pics, o sea, a los tweets y quién me está viendo y demás, y a veces hasta exageran la nota. Pero antes también habían periodistas que a lo mejor pues estaban tomando nota que lo que tú decías, pero si tú decías algo ¿cómo es? Que provocara chispa, ahí levantaban la cabeza, espérate, espérate, y ahí te sacaban la chispa, ¿no? De la noticia del día. Ahora no, ahora provocan la noticia y se las inventan si no la tienen. Entonces había que cuidarse porque obviamente es la imagen de la persona que tiene un nombramiento por 12 años, ¿eh? 12. 12. Y, Pero y, también está representando al gobierno de Puerto Rico con su carnet y el trabajo que está haciendo. O sea que era doble sombrero y tenían que tener cuidado. y obviamente, y aunque tú trabajaras una línea y tú sabías lo que el periodista por donde iba,
Por ejemplo, Rubén Sánchez, yo recuerdo haber dicho, mire, yo entrevisté al abogado aquí del otro caso y dijo esto de usted no se va a dejar, fiscal, dígale ahí, entonces, usted no se Y va a tú tenías dejar. que saber, Y le entonces, contestaba, pero no podías irte con el pique que él sí, quería porque entonces terminaba porque a lo mejor con un te, caso de ética. claro, eso es el problema, que te Sí. buscaba o señalamientos en el mismo departamento o con el Tribunal Supremo, si tú, o sea, tú tienes que manejarlo y tú tienes que decir, no, mire Rubén, a palabras necias ha habido sordo, pero usted le dijo necio. Pero Entonces tú tienes, mira, cuando yo era directora de comunicación en justicia, yo me busqué problemas porque yo recuerdo como ahora un periodista del Nuevo Día que llegó al lobby y entonces lo querían pasar a la oficina del secretario y él dijo, no, es que yo no vine a hablar con el secretario, yo vine a hablar con el jefe de los fiscales y con el fiscal tal. Y eso causó un revolú, y era así, un escándalo pero tenía que nacional hacer las porque yo cosas. es que estaba provocando. Y entonces después empecé con los agentes del NIE y con los agentes de los delitos de cibernéticos para promover todas esas cosas. Y ahora todo eso es noticia. Y antes tampoco podía salir a hablar nada. Pero sí, la prensa uno tiene que saberla utilizar y los relacionistas públicos en ese caso, ¿verdad? Ya no estaba de periodista. Uno tiene que saber que a veces no toda la prensa, no todo es bueno. O sea, todo lo que saquen los medios te va a beneficiar porque te puede enterrar. Si no, pregúntale a los que se han colgado. Mira, Ya digo, ya Sánchez, vamos a hablar de eso. vamos a hacer Ya, dos preguntitas de dos casos de Puerto Rico. El caso de Cosculluela, Ajá. la gente ha dicho, pero mira para allá, si él decía que era inocente y se terminó declarando culpable, y, y qué bueno estaba el caso de fiscalía. Sánchez, una pregunta, si el caso de fiscalía estaba tan bueno, ¿por qué le dieron un menos grave? ¿Por qué no lo revocaron? Si estaba Exacto. tan bueno el caso. Bueno, y usted se paró frente a la prensa y dice, este hombre es culpable, yo no tengo certeza de que el hombre es culpable por los delitos. ¿Cómo es posible que tú le diste un acuerdo para menos grave y no lo revocaste? Y ese es el mejor ejemplo que tienes de la prensa que está mal utilizada. Cuando te dan una asesoría que no es mejor quedarte callado a mentir. Porque si te callas y de momento se descubre que tuviste que declararte culpable, la gente eso lo deja pasar como, bueno, pues cayó. Pero tú decir una cosa y después otra, como hacía Rubén, No, y usted pero, usted está seguro que yo le creo, y esto y lo otro, y cuando quedas como el embustero, o sea, eso te persigue toda la vida. pero la realidad es que es uno de esos casos que con las repercusiones que hubiese tenido para él, porque él está en una probatoria, o sea, era tan fácil revocarlo que la verdad que en el caso de que tener unos loopholes bastante grandes. Bueno, yo no he visto a Yamil Juarbe hablar más del caso, que él hizo un show mediático cuando lo iba a radicar y después de radicarlo. Pero no podemos hablar muy duro de Yamil Juarbe, que no voy a decir que lo nombre para secretario. por Mira, favor, no, no, mira, no, por otro favor. caso que recuerdo Mira, que era un problema con lo de la prensa fue un caso de un muchacho que la prensa decía que había sido un abuso. No sé si tú te acuerdas de ese caso, que fue en el Expreso de Carolina, porque él se paró a ayudar a alguien en el carro y era un paramédico. Y entonces la gente atacando que porque le habían dado un menos grave o algo a la persona. Y resulta que cuando le hicieron pruebas toxicológicas, el muchacho había dado positivo a cocaína y la familia había pedido como dejar todo así para que eso no saliera público. Y hicieron como un arreglo, lo que le llaman ustedes, ¿verdad? Un arreglo entre fiscal y abogado y sí, demás. un preacuerdo, un plea Exacto. Y la bargaining. gente decía que había habido un traqueteo. Y nosotros en el Departamento de Justicia, yo ni el secretario de Justicia, nadie podía salir a hacer un comunicado y aclarar nada, porque precisamente el preacuerdo había sido porque la familia quería que eso se ocultara. Sí, No sí. querían que esa A mí, historia saliera. yo tuve un caso de un individuo Ajá. que guió cerca de 20 kilómetros en contra del tránsito de la autopista y muere la Uy, pasajera. Y el acuerdo que me da Fiscalía, bueno, hubo varios errores dentro de... Lo primero es que el análisis se fue por chorro a la suelta en vista preliminar. Pues no se sabía ni quién había sacado la sangre y quién la había enviado, ni nada por el estilo. sí, está el protocolo.
Eh, pero no tan solo eso, el acuerdo de esto, porque el análisis toxicológico era malísimo, malísimo, malísimo. El cóctel que había en la persona que murió. Y ahí tú no puedes Digo, obligar a la familia a divulgarlo, porque Francisco sabe, si la familia quiere llegar a un acuerdo para que eso se muera y se entierre porque no ¿mm? quieren manchar el nombre de ese muchacho, tú no puedes hacer nada. Que el Departamento de Bien, Justicia no puede divulgarlo. Y así queda el es. Departamento de Justicia como un mediocre, como un, ¿verdad? Que hicieron un mal trabajo, que ese fiscal no vale nada y había que proteger la integridad de esa información. No se pudo hacer nada. Así Y es. tenemos otro caso, Sánchez, hablando de accidentes en estado de embriaguez, Ese quería tratar. Vamos allá. de la señora Nevares. Sí. La señora Nevares. Este caso, como todo el mundo sabe en instancia, la jueza sentencia a 15 años de restricción domiciliaria. Perdón un momentito, José, para que la gente sepa, este es el muerto es un tal Justin Santos, hermano de un reggaetonero, me parece, cuyo nombre es Arcángel. Yo creo que con eso ubicamos a la gente en el contexto del caso y ahora continúo escuchándote tu análisis. Sí. En este caso, la jueza, por el Tribunal de Derecho, la jueza lo trae culpable. La trae culpable a la señora Nevares y envía para informe de presentencia un asunto que ciertamente a nosotros no nos sorprende, la normativa que en ese momento le ingresan a la cárcel. Hay jueces, sin embargo, yo tuve un caso en que era cárcel, un caso de embriaguez, que había reincidencia y la jueza le envía para informe de presentencia porque aunque había cárcel, quería saber qué tratamiento se le iba a brindar a esa persona. Que también es loable y es legítimo. Correcto, porque al fin último aquí es la rehabilitación. Claro. El fin último aquí no es simplemente penalizar, es la rehabilitación, es que esa persona cuando termine el proceso por el cual fue traído culpable, pues pueda reintegrarse a la sociedad como una persona de bien y no vuelva a cometer el delito. Nunca debemos perder esa perspectiva. Pues en este caso particular la jueza la sentencia a 15 años de restricción domiciliaria y se forma pues como diría un gran amigo, este catateo, este revuelo, porque pues todo el mundo quería o muchas personas querían que ella estuviese presa por 15 años. La presión mediática Eh, pues influyó mucho. la pres Seguro que sí. Entonces este caso llega al tribunal apelativo y el tribunal apelativo revoca básicamente la determinación de la jueza y le dice que tiene que sentenciarla a cárcel. Y este caso, yo creo que sin duda alguna va a llegar al Tribunal Supremo de Puerto Rico, en que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene que determinar si es cárcel o no es cárcel. Ya de manera muy brillante, y yo creo que no es nada de brillante, en la Cámara se presentó un proyecto de ley para que diga específicamente que la sentencia tiene que ser de cárcel. Y entonces me pregunto yo, pregunto a todos esos abogados que tiene Puerto Rico, esos casi 2 millones de abogados que tiene Puerto Rico, que digan entonces por qué la Cámara está haciendo este proyecto de ley. Si está tan claro, entonces es la ley, porque la Cámara tiene que hacer un proyecto de ley. Pues eso son cosas de las que ciertamente me pregunto. Pero aquí este caso va a terminar el Tribunal Supremo y le tocará al Tribunal Supremo decidir si la ley específicamente tenía que excluir la restricción domiciliaria como una pena alterna a la cárcel. Yo tengo, ¿verdad? Mi forma de pensar. Mi forma de pensar es que otras leyes especiales, como es la ley de sustancias controladas, en los artículos 411, dispone que la pena tiene que ser de cárcel. No puede ser de restricción domiciliaria, no puede ser no demandada. Otra ley especial, la ley de armas. Dispone específicamente la ley de armas que las penas tienen que ser de armas, de cárcel, no bonifican. En estricto derecho, mi experiencia es que las leyes especiales, cuando quieren prohibir alguna otra opción de pena, como es la restricción domiciliaria o o la terapéutica o cualquier otro asunto de esa índole, específicamente la ley lo prohíbe. En este caso,
la ley 22, que es la ley de vehículos y tránsito de Puerto Rico, no lo prohíbe. Dice que es simple pena de cárcel. Simplemente dice pena de cárcel. La restricción domiciliaria es una pena alternativa a la cárcel. Es una pena de cárcel, una pena alternativa a la cárcel. La gente dice, 15 años de restricción domiciliaria. Pues yo le voy a recordarle a todas esas personas cuando estuvieron 2 meses con la pandemia encerrados. A ver si recuerda lo que es la restricción domiciliaria. Es exactamente lo mismo. Gracias por Es recordarlo, exactamente porque lo mismo. Francisco me dijo aquí que eso era peor que si le echaban 5 años, porque era Sí, muy difícil que la persona pasara 2 o 3 años en libertad. Y yo voy a recordar un caso aquí de un muchacho, tenía una sentencia de 20 años y después que hicieron 12 años, tú sabes que le dan libertad de palabra o grillete. Salió con grillete y a los 3 meses no pudo. ¿Verdad? Dio aparentemente, se fue a comprar droga o lo que fuera. Pero le habían hecho un estudio psicológico en la cárcel que decía que esa persona era propensa a depresiones profundas y que cuando saliera en la libre comunidad con grillete o demás, tenían que darle un tratamiento psicológico, lo que tú estás diciendo. Y cuando lo llevaron a esa vista y no le habían provisto en esos 3 meses ningún servicio, ¿sabes qué? Lo volvieron a sacar para afuera en grillete y le tuvieron que dar el tratamiento. No lo mira, pudieron Risa, meter para adentro y decir, pues olvídate del caso. O sea, hay situaciones y hay situaciones. mira, Risa, la cosa como la trajo el compañero Terreno, eso no estaba tan sencillo. De hecho, te voy a decir, el legislador que propuso el proyecto es muy amigo mío, ¿verdad? Ujú. Un pana, como uno dice, ¿verdad? Es Fernando Sanabria, que es representante por el distrito de Guayama. Este, y Fernando, ¿verdad? Dice, mira, desde el año tal al año tal han habido tantas muertes sobre esto, del año tal al año tal también, y qué sé yo qué, las convicciones más o menos se han comportado así, así, así. Y obviamente para terminar con la incertidumbre, yo propongo esto. Y eso es lo que un político tiene que hacer, evidentemente, pero la ley de que estaba clara, no estaba clara, porque obviamente necesitó que ahora inmediatamente como reacción, la Cámara de Representantes lo Exacto. que dice es, y político es político, y Fernando lo que busca son votos, evidentemente. Y obviamente, Sí, demostrar que está haciendo algo por la seguridad y salvaguardar la vida de la gente y él cumplió con su deber. claro, exacto, y él propone el proyecto que se propone, que tú escuchaste ahí. Lo que sí yo voy es que esta gente estaba diciendo, no, que eso estaba claro, juzgando a la juez, de que eso está mal decidido, y abogados, yo escuché por ahí, respetuoso, porque diciendo que yo sabía que le iban a revocar porque el razonamiento estuvo mal, esto es un caso que no se contemplaba, bueno, pues, No, no yo se sabía que le contemplaba, iban a revocar, yo sabía que le iban a revocar porque ella no iba a aguantar 15 años sin hacer nada ni cogerse un pisagrama. Y tú sabes que hasta por pasarte una luz roja, automáticamente eso te sale en el expediente o por una multa de tránsito y usted va para adentro de nuevo. Ustedes lo saben mejor que yo. Así que ella no iba a no, estar no, 15 años sin hacer nada. es Nada de difícil nada. eso, pero lo que yo digo es que el Tribunal de Apelaciones la tenía sencilla, no, no la tenía No, sencilla, este, y de que la juez actuó dentro del marco de su discreción. Yo entiendo que actuó dentro del marco de su discreción y que se podía incluso sentenciar por esa vía. Este, ahora, el legislador es el que está ahí para establecer lo que tenga que establecer. Si el legislador es su deseo de que el delito X o Y, como hablaba José, delitos que no cualifican, punto, para ningún tipo de medida alternativa a la reclusión, pues el legislador lo ha dejado claramente plasmado en el estatuto. Pues eso es lo que van a hacer ahora, para que no quede duda. Pero de ahí a decir que la juez estuvo errada, así como comerse un tienes mango razón. acá en el sur, pues no, 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 no vamos, eso tampoco así. Pero quiero analizar. Pero mire, Sánchez, Ajá. imagínate que esa jueza, estamos hablando de la jueza que lo trajo culpable. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces que la trajo, discúlpame, porque ella es dama, que la trajo Sí, culpable. Y si esa jueza hubiese dicho, póngase de pie, no culpable, exacto. yo tengo dudas razonables. No No pasaba tiene que nada más. decir más nada y no hay Ahí forma se de murió el revocarle tema. esa Exacto, determinación. exacto, exacto. Y no hay Pero como forma de ahora, revocar esa determinación. pero O sea, como ahora, no, pero ajá, hago esta aclaración
porque muchas personas han hecho imputaciones en contra de la jueza y que si Barbaridades. porque ella tiene chavos, si no tiene chavos. Si eso fuera real, que la jueza quiere darle un toallazo, la traía no culpable y no tenía que dar A nadie. ninguna explicación, y no había forma de revocarla. Oye, yo No te digo había a ti, así. hace 4 meses atrás, yo radiqué una demanda contra el titiritero Cobo Santa Rosa. Representó un juez en un caso de esa naturaleza, tú lo conoces, que se llevó aquí en Ponce, este, donde el juez suprimió, como tú dijiste ahorita, se fue por el chorro la prueba de alcohol. La suprime porque fue ilegalmente colectada. Este chismoso dijo del juez, insinuó que había recibido soborno, Ya. ¿entiendes? Y dijo un montón de cosas y celebró 2 programas diciendo barbaridades en contra del juez. Estamos litigando ese caso ahora mismo. Hay 15 mociones, 16 mociones pendientes de resolver. Hay, y lo que ha hecho encontrar un juez honesto, un juez que hace su trabajo día a día eh, para aportar al bien de Puerto Rico, eh, vienen y te cogen un imbécil, ¿verdad? Y habla estupideces de ti y dice porquerías de ti. Y vamos, y eso pasa en estos casos, José. Mire con esa juez, si la hubiese absuelto, como tú dices, a lo mejor se metía un grupo de locos allí a piquetearla en el tribunal, a hacer cualquier cosa como pasó en Caguas con aquel A otro pedir caso. su destitución o Porque la No sé renuncia. si es que es estoy en el aire absurdo, todavía, porque yo creo Sánchez. que No voy a ustedes... apagar esto, pues se está viendo la señal. La realidad Ajá, Ah, es que es ajá. absurdo la situación, las expresiones que han hecho en contra de la jueza que la trajo culpable. No sé, No sé si... Sánchez. Me fui ahorita, ¿verdad? De la... no, no, te estamos escuchando, Ok, José. No sabía si eras tú o era yo, pero No, lo estoy yo tengo escuchando poca los dos. señal también. Ajá. ok. Entonces, mira, yo creo que no podemos terminar el programa sin hablar de la secretaria de debut y despedida de la secretaria de Justicia, del fiasco de Janet Parra, que ahora está lloriqueando por todos los medios ante las consecuencias de sus propios actos, ante las consecuencias de sus propios actos. Sabemos que la gobernadora Jennifer González nombró a Janet Parra como secretaria de Justicia, era su candidata, muy bien, perfecto, y comenzó con una serie de disparates. Primero, cuando la atacan en relación a una situación donde la Fiscalía de Humacao, en el Tribunal de Humacao, ante el juez Martín Ramos Junquera, le radican la descalificación cuando estaba defendiendo a Cabecilla o a alguien de la ganga de Tuntún, que eso yo creo que es en Yabucao que operaba esa ganga, pues yo me acuerdo cuando estuve en esa fiscalía, este, ella decía, ella sale del Departamento de Justicia peleándose con Domingo Emanueli, eh, bueno o malo eres secretario y tú no tienes por qué estar, este, tú y yo, José, podemos criticar a Domingo Emanuel, tú y yo estamos afuera, pero desde adentro no. Si quieres criticar, ok, váyase. Eso fue lo que hizo, se fue porque no le dieron un puesto fiscal de distrito. Y eso es lo que todo el mundo dice en el Departamento de Justicia. Y ella creía que se lo merecía. Este, y entonces, obviamente no se lo merecía. No cualificaba para ser fiscal de distrito, punto, le quedaba grande. Esa es la realidad. Este, y entonces la nombra secretaria de Justicia, más todavía por encima de un fiscal de distrito, porque es la que manda los 13 fiscales de distrito que existen en la isla, ¿verdad? Entonces, esta señora va y empieza a decir que la descalificación no fue una imprudencia del juez, eh, que el juez la había descalificado mal, que el juez no tenía razón, y empezó a criticar al juez Ramos Junquera. Después de eso, empezó a cometer idioteces como la que viene, su escolta va y pide copia del video donde se vean los fiscales que están yendo a cabildear en contra del nombramiento de Yanes Parra, la confirmación de Yanes Parra, porque el nombramiento estaba hecho. Y La después dijo confirmación. que ella no lo había enviado, pero él llegó allí solo. Él Ajá. llegó allí solo, ¿verdad? Y perfecto, vamos a decir que llegó allí solo, te quedaste el problema era que te quedaste callada y nunca dijiste nada, a la Itza, nunca dijo nada, nunca dijo
Yo no lo mandé. Eso fue una atribución propiamente que la tomó él. Un atrevimiento de ese individuo. Pero no dijo nada, se cayó la boca. Pero espérate, un momento. Tú y yo trabajamos en el Departamento de Justicia. ¿Cuándo tú has visto que una escolta se mueva solo sin permiso? Los de la escolta están sentados allí los tres mirándose las caras como tres pariguayos y no pueden moverse y si van al baño tienen que pedir permiso porque la palabra lo dice, eres escolta. Y Sí, donde esté sí, el secretario usted tiene que estar. Es más, si va al baño usted tiene que estar cerca del baño. Si él va para la cocina, si baja de un piso, usted tiene uno de ellos, tiene que bajar al piso con él. O sea, claro. cómo el escolta se fue directo al Capitolio o hizo llamadas sin permiso. Mira, eso no se lo cree la madre de nadie allí en Junta. Nadie, Nadie. nadie. Entonces, luego sacan una grabación de ella diciendo que la cacica del Caribe, lo más grande que ha salido de Puerto Rico, porque ella sabe jugar también por encima y por debajo de la mesa, básicamente lo que está diciendo ahí, en el contexto en que las cosas se están desarrollando, me parece que pues la acabó de matar, pero yo creo que lo peor que va el carácter de mentirosa y de ella es cuando viene y le dice a la prensa frente a la gobernadora que esa no es ella, que esa no es ella, pero ¿qué te pasa? O sea, no hay que ser experto para saber que la que está hablando ahí, si tú sacas una grabación mía, Aixa, que llevamos tanto tiempo conociéndonos, tú vas a saber inmediatamente que soy yo. Igual que si yo escucho una grabación de Torre Nolasco o de Adagisa Cortés, yo sé que es Adagisa y que es Torre Nolasco. Ah, me la puedes decir que la creó la inteligencia artificial, bueno, pero si contextualizamos, lo que pasa es que después de que lo negó, sale un pájaro a decir, no, la tomó un detective privado, fue en tal cosa y tal momento, y yo la referí al FBI, y yo estoy aquí, y yo la autentico. ¿Y qué pasó? Te tuviste que meter la lengua en el estuche. ¿Por qué? Porque tuviste que echar para atrás y aceptar, y después por entera de juicio 18 segundos finales. A mí el problema no es la grabación no importa mucho, la grabación pues lo que dice es si tú te pones jodón, yo me pongo jodón. Eso está bien, pues, La un tipo deshonestidad es el es la problema. deshonestidad frente a la gobernadora de decir, No. de decir que eso no fue ella, que esa no era su voz, con su mismo rostro, con su misma boca. Y la gobernadora entonces empieza a decir, no, porque yo entiendo, de mí han hecho tantos memes y tantas parodias, y a veces quedan tan bien que yo me tengo que poner a escuchar a ver si de verdad fui yo. ¿Tú te acuerdas de lo que dijo la gobernadora? ¿Me entiendes? Todos sabemos. No. Entonces, Que se puso a justificar lo que ella, a defenderla. correcto, correcto. Y entonces a mí me parece que había que colgarla. José, te escucho a ti sobre eso, que no te escuché. Sobre Janet Mucho, Parra. es que no hay que darle mucha vuelta más al asunto. Entonces, tú no puedes tener un secretario de justicia con problemas de carácter, Sí, Y de honestidad, que no es porque si honrado. eres Entonces, deshonesto con algo tuyo, imagínate con el resto. Y que también después se va de Media Tour, pasó el Media Tour cuando lo de Wanda Vázquez, si mal no recuerdo. Ella se ha ido de Media Tour 3 veces y ahora mismo se fue de Media Tour en contra mira, del Poder Ajicha, tú sabes Judicial. una cosa. Y anteriormente hizo otro Media Tour. O sea, tú no puedes ser fiscal así. Tú no puedes ser Tú, secretario de justicia así. tú sabes una cosa. Mira la estupidez. Eh, eh, si a cualquiera lo nombra secretario de justicia, vienen, me nombra secretario de justicia, va a haber un montón de gente que se va a meter en el Capitolio a hablar mal de mí. Y hay otro montón de gente que va a hablar bien de mí. Yo no puedo bregar ni controlar a los que van a hablar mal de mí, a los que hablen lo que les salga del forro. Hágalo, hágalo. A mí no me importa. Me nombraron secretario de justicia. Yo tengo una misión que cumplir. Yo tengo unos deberes que cumplir. Y a eso voy. Que piense X o Y o Z de mí y vaya y diga y qué sé yo qué. Me importa un bledo. Me importa un bledo. El primer imbécil que debe ponerse a un nombramiento mío debe ser Sánchez Betance. Pero ¿qué me importa a mí que ese idiota se oponga a mi nombramiento? O el otro César Miranda Rodríguez. ¿Por qué me importa ese Después de imbécil? ese libro que tú hiciste, no te vas Sí, a sacar nada. claro, no me van a decir que
No me van a decir que me Mira, odian. hasta si la Pero María está, Calderón Dina te María Calderón. atacaría. O sea, esa claro. gente tiene que hacer fila. El primero que se va a poner va a ser yo. Sí, sí. Probablemente Por el bien José. de él, imagínate, coge las grabaciones de aquí diciéndole imbécil a medio mundo, Exacto. las cosas que dicen los sacerdotes, muchachos. Olvídate, el primero que se va a poner soy yo. Eso es lo que digo yo. Entonces, si tú vas a tener miedo a eso, yo cuando hablo aquí con ustedes, yo tengo que ser consecuente con lo que digo, y no tener miedo a lo que digo. Esto es lo que yo pienso. Yo no voy a decir, porque no creo. Puerto Rico debe tomar el mismo destino que ha tomado Cuba, pero ¿quién se le ocurre? A un imbécil, eso lo piensa un loco, no lo pienso yo. ¿Me entiendes? El Para mí no me problema, pueden juzgar por eso, ¿sabes? el problema aquí más serio no tan solo el problema más serio que está teniendo la gobernadora, más serio que está teniendo la gobernadora con estos nombramientos que se le han colgado, es uno, es que no tiene un second choice, ella no tiene un plan B. Oye, te colgaron a la secretaria de Estado. ¿Dónde está el second choice? ¿Cuánto te tardaste en nombrarlo? Te colgaron a Jenny Parra. ¿Dónde está la segunda opción? ¿Cómo es posible que tú no hayas analizado una segunda opción? Claro, claro, Es que, claro. o sea, hay que pensar que en este momento yo entiendo que Jennifer González Colón debería estar en reflexión. Yo realmente, mi pregunta que me haría es, ella no está consiguiendo los mejores candidatos porque la gente no quiere trabajar con ella, o no está consiguiendo los mejores candidatos porque ella no toca la puerta de esos candidatos porque no quiere a nadie en quien ella no confíe y ella no confía en nadie. Cuando tú tienes esa contestación, porque si tú no confías en nadie, pues no importa los mejores candidatos que haya, no los vas a entrevistar porque tú no confías. Entonces, si tienes ese problema de no darle la oportunidad a esos buenos candidatos, pues te vas a quedar con un grupo limitado de nombres y estás reciclando nombres. Entonces, ese es el punto de que hay que evaluar, ella tiene que autoevaluar los nombramientos que está haciendo, a quién ella está escuchando, quiénes son sus asesores. O sea, y si sus asesores realmente le están dando unos candidatos para que no le hagan sombra a estos que son los asesores, y entonces pues siguen dando personas de baja. Otra cosa, en el gabinete prácticamente no tiene políticos. Entonces, en este momento yo veo que han pasado 4 meses de la gobernación de Jennifer y nadie la defiende. Está completamente sola. No hay un periodista, no hay un analista político, no hay un jefe de gabinete, no hay nadie en la calle en defensa de lo que ella está haciendo. Y a lo mejor creen que ella está trabajando bien o creen en muchas de las cosas que está haciendo, pero ¿quién está en la calle haciendo ese trabajo? Entonces, si tú tuvieras, aparte de jefes de gabinete políticos, o sea, que sean personas que conocen de política, te van a salir al paso, te van a defender, van a desmentir lo que encuentren. Pero el que solamente fui el jefe de Pero gabinete nombrado porque ella me nombró, yo soy amiguito, qué sé yo qué más, y lo único que está es para él y para sus amistades, no le importa nada que el PNP o que ella se esté cayendo en canto, el gobierno se caiga en canto, porque ellos van a mirar los cantos caer, pero no van a hacer nada para cómo lo arreglamos. Entonces, a veces comparamos, pero no mira, hay nadie, no hace falta que nadie la defienda si no ha hecho nada. Tengo que irme, ok, tengo que pero irme. vamos a Que no otro hace falta punto, que está nadie la bien, defienda porque no ha pero hecho vamos No, a nada, otro porque yo creo que ha punto. hecho mucho y lo va a hacer muy bien. Lo Lo que puede espero es, hacer, ella tiene 3 años y lo puede medio. El hacer. punto es seguro tiene cuándo la capacidad, va- seguro. puede hacerlo, pero el problema es que tiene que empezar a contratar gente que no tienen que ser mingos de ella, sino gente que hagan el trabajo y saquen la cara por Puerto Rico, punto. Como dijimos de Donald Trump, no te tiene que caer bien, porque Donald Trump no va a ir a dormir a tu casa, ni te va a cocinar, ni va a cuidar a tus hijos. Donald Trump es para presidente de los Estados Unidos que tenga los pantalones para tomar las decisiones. Pues es lo mismo. Tú tienes que nombrar jefes de gabinete que hagan el trabajo y que te respondan. Lo otro, Donald Trump, ¿cómo empezó a controlar la prensa y la situación con los periodistas? Se acabaron los intermediarios. Tan pronto se va a bajar del avión, va al avión y le da las entrevistas a los periodistas con su propia cámara y él mismo sube lo que dijo a la prensa en sus propias páginas. Igual que con los periodistas, terminó su reunión de gabinete, abre para que los 100 periodistas se paren allí y empiecen a preguntarle a su gabinete. Y hay del gabinete que no está haciendo el trabajo porque sabe que la cabeza va a volar. Entonces, yo creo que Jennifer debe hacer eso mismo,
el gabinete tiene una agenda, hay una plataforma, están cumpliendo, no están cumpliendo, abran micrófono. A ver si es verdad que el gas pela, todos se van a poner a trabajar y a cumplir con lo que les toca. Pero, o sea, de alguna manera tú tienes que sacudir la mata. Si son ineptos y son brutos y no saben contestar y no están haciendo nada, afuera. Pero bueno, no sé. Yo creo que es lo único que se puede Pues hacer. nada, yo creo que hemos cubierto lo que tenemos en agenda. Yo te quiero agradecer a ti por tu atención, a José, Abrazo. y más que nada a los que nos escucharon. Y nos vemos el próximo lunes para seguir hablando sobre estos temas y todo lo que ocurra, ¿verdad? En el ámbito jurídico y político que tenga coyuntura. Así es. Dios me los cuide. Que la pasen bien linda noche.